Bienvenidos a nuestro programa. Estamos felices de que podamos compartir con ustedes este tiempo. Estamos tratando el tema Un Camino Seguro, pero principalmente estamos hablando de que el camino seguro tiene diferentes peldaños que hay que ir subiendo o añadiendo. Porque el apóstol Pedro, en segunda epístola, capítulo 1 y verso 5, empieza diciéndonos a nosotros: añadan a su fe virtud, y a la virtud añadan conocimiento. Hasta aquí hemos llegado con nuestros programas, pero hoy vamos a dar un paso más. Añadan a la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio. Añadan el dominio propio. Yo creo que cuando entramos a este punto o a este tema, el dominio propio tiene algunas características y creo que debiéramos estudiarlas a fondo, porque regularmente consideramos el dominio propio como el esfuerzo personal para hacer lo que agrada a Dios. Y déjenme decirles que de hecho esto es una base bíblica de lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Es un fruto del Espíritu. No es esfuerzo humano, es obra de Dios. O sea, yo no puedo estar diciendo a todos, sean buenos, porque no pueden. Necesitan de la mano de Dios. Entonces, déjenme establecer el principio básico del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la virtud por medio de la cual el hombre controla sus pasiones y sus afectos en virtud de la razón, manteniendo un sentido de equilibrio. Tal vez está un poco complicada la definición, pero voy a repetirlo de una manera más fácil. El dominio propio es aprender a controlar todas las pasiones y afectos que nosotros tenemos bajo el poder del Espíritu Santo, teniendo una medida especial, equitativa en todo. Permítanme utilizar algunos ejemplos de esto, porque yo creo que a todos nos pasa. La Biblia dice que enojarnos no es pecado, pero enojarnos nos puede llevar al pecado. Una persona muy enojada y descontrolada, lo que va a pasarle es que va a maltratar a todo el mundo, va a golpear a alguien, va a patear algo. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. Cuando nosotros perdemos el control de nuestra vida, entonces hemos perdido el principio de dominio propio. Y yo creo que cuando nosotros penetramos a esta dimensión, debemos conocer plenamente que el hecho de tener nuestras pasiones, nuestras emociones bajo el control es fundamental. Dios nos dio a nosotros, como seres especiales, nos dio las emociones. Una vida sin emociones sería una vida totalmente plana. Imagínense ustedes que nada nos alegre y nada nos ponga triste y nada nos haga llorar y nada, nosotros estamos neutros. El ser humano no funciona así. Si tenemos dolor, sentimos el dolor, lloramos por el dolor, pero no tenemos por qué maltratar a alguien porque tengo un dolor o echarle la culpa a otro por el dolor que tengo. Yo tengo que aprender a controlar todo eso. Y creo que es muy importante que cuando nosotros estamos trabajando esta faceta del dominio propio, nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida algo poderoso en el sentido de permitirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestra vida. Una cosa muy sencilla. Posiblemente ustedes que me están oyendo, de repente se les salen las malas palabras.
Pues las malas palabras no son otra cosa que una expresión del descontrol que nosotros tenemos de nuestra propia vida. Porque hablar con palabras soeces es sencillamente quebrar el principio del dominio propio. Creo que es importante que nosotros entonces nos demos cuenta de eso. Yo quiero darles un buen ejemplo en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, versículos 1, capítulo 1 y verso 7 dice: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por un premio que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene una meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo está dándonos a nosotros la descripción de cómo él enfrenta la vida, haciendo uso del dominio propio en sí mismo. Y nos pone el ejemplo del deportista. ¿Qué hace un deportista para ser mejor? Bueno, seguramente tiene que sacrificar horas de sueño y madrugar para ir a entrenar. Tendrá que sacrificar cierto tipo de alimentos porque tiene que mantener su cuerpo fuerte, ágil. No puede permitirse el lujo de engordar o de hacer otro tipo de cosas. Básicamente el deportista tiene que llevar una dieta especial. Tiene que abstenerse de estarse desvelando, por ejemplo, o de estar bebiendo. Tiene que abstenerse de muchas cosas si quiere dar buen fruto. Por eso, cuando Pablo habla de que la vida cristiana es semejante a una carrera, entonces él llega hasta el punto de decir: yo someto a disciplina mi cuerpo, lo golpeo, usa esa palabra, yo golpeo mi cuerpo y tomo dominio sobre mi cuerpo. Esto es muy importante. No sea que después de que yo haya predicado a otros, yo resulte siendo descalificado, o pongámoslo en otras palabras, no llegue a la meta. Bajo esto hay varias cosas que debemos considerar. El aspecto de dominio propio tiene como base y fundamento la disciplina. No podemos nosotros hablar de dominio propio sin aprender a disciplinar nuestra vida. Quiero decir algo bien importante en esto. Cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando en primer lugar de corrección. Estamos hablando de orden, de ordenar nuestra vida bajo ciertas normas y ciertas cosas para que nuestra vida tenga una situación correcta. Yo tengo que aprender a ordenar, y por eso es que muchas veces a los niños les cuesta que los papás estén regañando porque se quitan los zapatos, los dejan tirados en cualquier lado, se quitan una camisa, lo dejan tirado, una pelota la dejan tirada en cualquier lado. No tienen un orden. Se levantan más en la cama. Ustedes pueden darse cuenta de que la falta de disciplina puede crearnos muchos problemas en la vida, porque la disciplina ordena nuestra vida. Y lo que nos dice Pablo aquí es que los deportistas entrenan con disciplina. Y eso es básico para nosotros, la disciplina. Entonces, cuando nosotros queremos ganar una carrera, cuando nosotros queremos tener el premio de lo que estamos haciendo, nos limitamos de muchas cosas para poder alcanzar la meta que queremos y ganar el premio. Pero Pablo luego trae esto a colación a su vida cristiana. ¿De qué me sirve a mí que yo esté predicando y que yo esté haciendo muchas cosas si mi vida no tiene dominio propio?
Y yo me puedo parar delante de todos y pegar una gran maltratada a toda la gente. Yo tengo que aprender a gobernar mi vida por el poder del Espíritu Santo. Miren, nosotros hablamos, tiene un mal carácter. Sí, nosotros tenemos mal carácter por naturaleza, pero el Espíritu Santo lo cambia y nos da un carácter apacible, amoroso, especial. Por eso es que nosotros tenemos que saber que el dominio propio es importante para nuestra vida. Déjenme ponerles otro ejemplo. Ahorita que estamos en invierno, esto es claramente conocido por todos. Un río, cuando va en su cauce, es una bendición. Puede servir para pescar, para nadar, para que tengamos agua en casa. Nos puede dar un montón de favores un río. Pero cuando el río se desborda, entonces se vuelve un peligro. Inunda nuestra casa, inunda las calles, inunda los campos, inunda todo y se pierde la cosecha. Cuando las cosas se salen de su cauce, se vuelven destructivas. Cuando nosotros nos salimos del dominio propio, nos volvemos destructivos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando los niveles de dominio propio, debemos darnos cuenta que el verdadero fruto de la vida es cuando nosotros controlamos nuestras pasiones humanas. Si no las controlamos, nosotros vamos a tener serios problemas. Tenemos que aprender a mantener en su cauce el río de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Este ejemplo que hemos leído aquí de Pablo es muy significativo, porque él está hablando de su propia experiencia. Está diciendo, él tiene necesidad de limitarse en muchas cosas porque él quiere llegar a la meta. Quiero utilizar un buen ejemplo de la vida del apóstol Pablo. Pablo habla de que la mayoría de los apóstoles iban con su esposa, cada uno, predicando y moviéndose. Pero Pablo no tenía esposa, Pablo no se casó. Y en un momento nos dice, yo también tengo derecho a tener esposa. Pero mi trabajo y mi llamado en Dios es tan fuerte que yo metería en serios problemas a mi esposa. Cientos de veces he sido metido en la cárcel, he sido vapuleado, he sido asaltado, he naufragado. No puede llevar a su mujer y a sus hijos en eso. Así que el dominio propio a él lo llevó a clamar a Dios por abstenerse, o la abstinencia sexual, llamémosle así. Pablo llegó a un punto en que él estaba trabajando esa parte. Aprendamos y sepamos bien cómo está la situación. ¿Cuándo nosotros empezamos a ejercer el dominio propio? El dominio propio viene a través de discipulado, es decir, disciplina. El discipulado no es otra cosa que empezar a disciplinar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando nosotros disciplinamos nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, entonces nosotros aprendemos a dominar nuestras emociones. Los aspectos básicos de la disciplina es aprender a subordinar nuestra alma a la autoridad del Espíritu Santo. Déjenme decirlo de otra manera. La disciplina nos lleva a nosotros a someter bajo autoridad nuestra alma a la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, nosotros aprendemos que debemos producir fruto, y eso es básico. No podemos dejarlo por un lado. Les voy a dar 3 consejos y con eso voy a pretender terminar hoy. El primer consejo viene de Pablo, segunda a Timoteo 2:4. Dice, ninguno que milita
se enreda en los negocios de este mundo. Ese es un punto básico. Dominio propio, dominio propio es clave. Ninguno que milita en el cuerpo de Cristo, y si hablamos del ejército, ninguno que está en el ejército se mete en los negocios de este mundo, o en los problemas de este mundo. Yo creo que tenemos que aprender esa parte porque el hecho de estar cuidando esa área de nuestra vida nos permite a nosotros ir directamente hacia la meta y hacia el propósito que nuestra vida tiene. Y déjenme decir otra vez, nuestra vida tiene un propósito, ir creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo. Entonces, fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Aquí estamos nosotros ya trabajando algo fundamental. Número 2. Se debe luchar siempre sometiéndose a las reglas, sin hacer trampa. Segunda de Timoteo 2:5. ¿Se han fijado que el hecho de hacer la trampa es una cosa muy normal? Miro a los deportistas, por ejemplo, ahora creo que le llaman dumping. Están dopándose, están tomando algún tipo de droga para mejor rendimiento, pero ya no son ellos, sino que es el rendimiento a través de una pequeña trampa o pequeño truco que les da fuerza por el momento del juego. Creo que es importante que nosotros veamos eso. Nosotros hemos estado acostumbrados a hacer trampa. Cuando se estaba estudiando siempre alguien lleva lo que llamábamos el chivo, ¿verdad? Pequeñas notas para tener ahí que ver para contestar el examen. Hacer trampa es uno de los problemas más serios del ser humano. En el trabajo mucha gente acusa a otros de falsedad sin que esto exista, solo para avanzar y quitarle su puesto. Es trampa. Son emociones y sentimientos no controlados por el Espíritu Santo, sino controlados por Satanás. Y creo que debemos tener cuidado en eso. Y el tercer consejo es: los frutos de la vida son el resultado de un trabajo incansable en el crecimiento. Es segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 6. Sí, es importante entonces que vemos que cuando empezamos ya a dar fruto de dominio propio, nosotros podemos ya empezar a disfrutar los beneficios del dominio propio. No es simplemente aprender a dominarnos, vamos a disfrutar los beneficios de eso. Entonces, en esos beneficios nosotros vamos a disfrutar, a gozar de que nuestra vida está siendo agradable a Dios, de que las cosas salen bien y por supuesto vamos a tener mucho menos problemas con las demás personas. Si yo no hablo mal de nadie, no voy a tener más enemigos. Si yo no voy a estar molestando y fastidiando al punto de enojar a los demás, yo voy a tener unas relaciones mucho más sanas. Y yo creo que vamos a disfrutar de ese desarrollo de nuestro dominio propio. Muy bien, termino. Podemos afirmar, en conclusión, que el dominio propio es el producto de una buena relación con Dios. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo produciendo efectos fundamentales de transformación y de renovación interior para que nuestra vida sea mejorada. Yo quiero decirles que todas estas virtudes que aparecen aquí son típicas del carácter de Cristo. Así que lo que nosotros estamos aprendiendo es la imitación de Cristo. Y vamos a caminar en eso todo el tiempo. Así que yo les invito a ustedes a someter su vida al poder del Espíritu Santo, para que a la vez el Espíritu Santo les ayude a ustedes a manejar el dominio propio y a manejar sus emociones y sus sentimientos de tal manera que ustedes tengan en control de su vida y no otras cosas, que no sean gente descontrolada. Padre, gracias te doy
por el estudio de hoy. Gracias te doy por la oportunidad que tenemos de conocer tu palabra y sobre todo de ir subiendo grado a grado, grada a grada, hasta la vida perfecta como la de Cristo. Te bendigo y bendigo a todos los que están viendo el programa. En el nombre de Jesús. Amén.